Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos al doctor Fidel Cayón, segundo ecuatoriano de seguidilla. La semana pasada tuvimos a Gabriel y y esta semana tenemos a Fidel. Él también está llevando a cabo la organización del primer curso de medio término que se va a hacer en Ecuador en enero, final de enero, inicio de febrero del 2024. Y bueno, aprovechando un poco que él es uno de los organizadores principales, nos va a hablar sobre un tema que no está muy difundido, que es el uso de la placa anatómica en las fracturas de cúbito distal. Y de paso también aprovecharemos y nos explicará un poquito más en profundidad de qué se trata el primer curso de medio término y bueno, nos dará algunas pinceladas sobre el curso para que todo el mundo se anime y vayamos allí a reunirnos en Ecuador. O sea que nada, Fidel, encantado de tenerte aquí, de que pases este tiempo con nosotros. Y nada, si te puedes presentar un poco, explicarnos dónde trabajas, un poco tu actividad y luego, pues nada, tienes el tiempo que tú necesites para hacer la presentación, no hay ningún tipo de apuro. Y luego hablamos un poquito sobre las preguntas que surjan de la presentación y un poco sobre el curso. Perfecto, me parece muy bien. Mil gracias, Sergi. Un gusto inmenso para mí compartir hoy día con todos ustedes un poco de este tema, que es un tema, como bien dijiste, poco analizado, pocas veces chequeado. A ver, yo soy, como ya dijiste, el doctor Fidel Cayón. Yo fui el presidente fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano. Es una sociedad relativamente nueva. Actualmente soy el representante internacional, por eso estoy un poco a cargo de lograr la organización de este curso de medio término, del cual ya vamos a conversar un poco porque es algo bastante más grande de lo que mucha gente creó en su momento, pero eh, trabajo en Quito, en Ecuador, varios hospitales, el Hospital Metropolitano de Quito principalmente, y en el Centro de Especialidades Ortopédicas, que es donde hago mi práctica pues, todos los días. Eh, Eso básicamente. No sé si vamos de una vez con el tema. ¿Tu actividad es 100% privada o es mixta? No, 100% privada. 100% privada y también estamos un poco dedicados a organizar brigadas de salud. El sistema de salud en el Ecuador, en la parte pública, es un sistema que tiene pues algunas fallas y por eso tratamos nosotros de ayudar o de colaborar en lo que se pueda haciendo brigadas de salud en cuanto a cirugía de mano, sobre todo tomando en cuenta que es un país en el cual las subespecialidades dentro de lo que es la ortopedia están poco desarrolladas y la cirugía de mano no es la excepción. Poco desarrolladas en el sentido probablemente de evolución, de que la gente busca un cirujano de mano, sino que la gente busca más a un traumatólogo ortopedista en general. Y es un poco lo que estamos tratando nosotros de lograr desde la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano, y es que la gente sepa que en el Ecuador sí existen cirujanos con especialidad en cirugía de mano y que realmente pues somos quienes tenemos que dedicarnos al manejo de esta patología que pues como tú muy bien sabes tiene temas muy específicos, ¿no? Sí, sí, ya lo vi por Instagram que había ido el doctor Badía a hacer una brigada y demás. Sí, sí, muy bien. Sí, fue una brigada muy interesante. Fueron 3 días de cirugías en los cuales operamos a 30 pacientes, en su mayoría niños. Realmente fueron operados en el Hospital Metropolitano, que es el hospital privado más grande del país, y no tuvieron que ellos cancelar ni un centavo entre la Fundación Metrofraternidad, que es quien nos ayudó, y el hospital corrieron con todos los gastos de estos pacientes. Fenomenal. Muy bien, pues nada, Fidel, si quieres, empieza con la charla y luego conforme vayan surgiendo las preguntas, pues las iremos resolviendo.
Perfecto, vamos entonces con la charla. Como les decía, la fractura de cúbito distal es un tema que muchas veces no lo analizamos a fondo y el uso de placas o si coloco tornillos o qué es lo que hago, sobre todo cuando son fracturas ya del extremo distal del cúbito y no solamente de la estiloides del cúbito, porque la estiloides, esa sí la vemos muy frecuentemente cada vez que tenemos fracturas de radio distal. Tenemos casi siempre, o muchas veces al menos, acompañada de fracturas de la estiloides del cúbito, y creo que ese es un manejo que está relativamente claro. Sin embargo, de manera aislada, estas fracturas son muy poco comunes y casi siempre van a ir acompañando a unas fracturas de radio distal. El problema es que alrededor del extremo distal del cúbito hay muchísimas estructuras que pueden lesionarse y que pueden dificultar realmente. Creo que tuve un problema con la presentación. Dame 2 segundos. Ahí está. Eh, entonces, como te decía, tenemos una gran cantidad de estructuras alrededor que pueden y que se lesionan cuando tenemos fracturas de justamente este extremo distal del cúbito y que van a terminar con ciertos problemas a nivel posterior, a nivel de el momento de la evolución de nuestro paciente. Entonces, van a terminar con problemas claves en lo que es la estabilidad de la articulación radiocubital distal, ya que toda la cabeza cubital como tal es una pieza clave en esta estabilidad. Hay que tratar de comprender un poco cómo funciona esto biomecánicamente hablando. Y resulta que, claro, la cabeza del cúbito, el extremo distal del cúbito, va a tener dos partes principales fuera de la estiloides como tal, que son lo que llamamos el domo y el asiento. Entonces, en el domo se va a articular directamente con el carpo y va a ser el que transfiera la carga del carpo hacia el antebrazo, llegando a transferir el 20% más o menos de la carga de esta articulación. Y el asiento es quien se va a articular con el radio hacia la cavidad glenoidea que tiene el radio en esa zona y es la que va a permitir la movilidad, dejándonos una zona muy pequeñita que es la llamada zona segura, que es una zona que más o menos va a tener, va a permitir la colocación de material de osteosíntesis y que está justo por debajo de las tiloides. La otra zona es la fóvea, que va a ser el eje central de rotación y es donde se insertan los componentes profundos del complejo del fibrocartílago triangular. La parte interesante, la parte importante es que siempre tenemos en la cabeza nosotros esta fóvea como que estuviera hacia el borde cubital del cúbito. Y realmente si nosotros analizamos bien el espacio existente entre el borde cubital y la fóvea es muy similar, prácticamente está en el centro, y de la fóvea hacia el borde radial del cúbito es similar. Es decir, la fóvea, la inserción, la parte más importante de inserción del complejo del fibrocartílago triangular está prácticamente en el centro del cúbito, haciendo que se genere en este punto justamente el eje de rotación del cúbito. Entonces, eso es lo que va a permitir que el radio gire alrededor de este centro de rotación del cúbito utilizando la articulación radiocubital distal. Este es otro concepto que es importantísimo tener claro en la cabeza. La mayoría de veces, tomando en cuenta que el radio es el hueso más grande a este nivel, muchas veces pensamos que es el cúbito el que gira y nada que ver, el cúbito es totalmente fijo, el cúbito no va a tener una rotación. El radio es quien va a rotar alrededor del cúbito en ese punto, en ese eje, permitiendo que el fibrocartílago triangular con los ligamentos radiocubitales, palmares y dorsales lo mantenga controlado en ese sitio como una especie de las riendas de un caballo
permitiendo que el radio gire de manera adecuada y que tengamos una pronosupinación de manera adecuada. Esto hace que la mayoría de fracturas del cúbito distal a este nivel puedan ser manejadas ortopédicamente. Y eso es lo que ha hecho que un poco nos olvidemos de este sistema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando este eje de rotación se ve afectado, no hay otra manera de tratamiento que no sea quirúrgico. Hay que restaurar justamente este eje de rotación, porque si no, la articulación radiocubital distal se va a ver totalmente alterada en su biomecánica y no va a permitir una movilidad o una pronosupinación adecuada, generando un trauma o un daño muy importante a nivel justamente de esta articulación. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Viene toda la dificultad de lo que analizábamos ahorita. ¿Cuáles son todos los tejidos que rodean a esta zona? Y además, si el radio se va a mover, entonces, ¿cuál es la zona donde yo puedo realmente colocar esta placa? Y eso hace que nos quede una pequeña, una muy pequeña zona segura que nos permite la colocación de diferentes tipos de placas, pero que no nos permite movernos mucho hacia un lado o hacia el otro, haciendo que se dificulte justamente el asegurar este eje de rotación, porque muchas veces decimos, ok, si yo coloco la placa un poquito más acá, voy a poder sostenerlo de mejor manera y mantener mejor ese eje, pero resulta que no puedo colocar la placa hacia ese lado porque entro dentro de la zona que ya no es la zona segura de colocación de la placa. ¿Qué es lo que puede suceder cuando yo hago un tratamiento ortopédico? ¿Qué es lo que decíamos? Que la mayoría pueden ser tratadas de manera ortopédica. Se me hace difícil asegurar que ese eje de rotación se va a mantener en su sitio. Y lo otro es que si yo hago un tratamiento insuficiente, puedo hacer una restricción del arco rotacional, disminuyendo la pronospinación de mi paciente, o puedo tener dolores persistentes o peor aún, inestabilidades radiocubitales distales que necesiten o requieran luego otro tipo de tratamiento quirúrgico, probablemente de mayor complejidad. En teoría, y lo que dice un poco la ciencia al respecto, es que no hay diferencias en la movilidad cuando yo trato de manera quirúrgica el radio distal y de manera ortopédica el cúbito. Sin embargo, el problema es que este artículo, por ejemplo, que es el que nos refiere que no hay mayor diferencia entre lo uno y lo otro, la verdad es que tiene un número muy pequeño de pacientes y ellos mismos reconocen que hay muchos estudios que demuestran que con la cirugía, en cambio, voy a lograr una movilidad más temprana. Entonces, en vista de que muchas veces operamos el radio distal justamente para lograr movilidad más temprana, muchas veces dejar ese cúbito sin tocar, probablemente va a hacer que esa movilidad temprana que gané con la cirugía del radio termine siendo nada más que un tema de una utopía, que no vale la pena hacerlo. Ellos no describen la diferencia o la relación con un tratamiento ortopédico en ambos casos y ellos siempre hablan, como decía yo, de una fijación estable del radio. Entonces, si ya entro yo a hacer una fijación estable del radio, ¿por qué no aprovechar y hacer de una vez también una fijación estable del cúbito, permitiendo una movilidad más temprana? La zona de seguridad va a variar según si estoy en el cúbito en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero básicamente la zona de seguridad, si analizamos con las manecillas del reloj, va a estar entre las 10 y las 12 en un lado y entre las 12 y las 2 en el otro lado. Eso además permite en el tratamiento quirúrgico que yo tenga mucho cuidado con los tejidos blandos y siempre debo evaluar la estabilidad radiocubital distal, porque muchas veces estas fracturas vienen acompañadas de lesiones del fibrocartílago que podría yo pasar por alto de manera eventual y no es lo ideal. La parte o una de las partes que más se pasan por alto es el pinzamiento del extensor carpi ulnaris al hacer supinación. Es el punto en el cual yo debo evaluarlo, porque muchas veces tengo al paciente en pronación, coloco la placa, queda todo muy bonito, pero el momento en el cual hago supinación, ese extensor carpi ulnaris termina pinzándose con la placa
y generando problemas a corto o mediano plazo. ¿Cómo voy a hacer para colocar la placa? Yo tengo dos opciones básicamente de colocar la placa. La placa puede ser palmar o puede ser en el borde cubital. El abordaje siempre va a ser un abordaje intertendinoso entre el extensor carpi ulnaris y el flexor carpi ulnaris, es decir, por todo el borde cubital de esa muñeca. Ahí tengo que tener un cuidado que es la rama dorsal del nervio cubital, que es la que está ahí separada con la tijera y que nos va a complicar muchas veces cuando tenemos lesiones de ella. Entonces toca tenerle mucho cuidado a esa ramita, a ese nervio, que es una de las principales complicaciones. En la zona segura en total va a tener más o menos una zona de 92 grados que va a permitir la colocación de la placa. Y eso va a hacer que podamos colocarla tanto de manera palmar como de manera cubital. Esta es la zona que habíamos mencionado con los 92 grados de zona segura. Y el momento en que yo coloco, como decía, podemos colocar como en el lado a la izquierda de la pantalla, una placa por palmar, o como está en el lado a la derecha de la pantalla, una placa por el lado, por el borde cubital. El borde cubital nos permite además el manejar la estiloides del cúbito cuando ésta está fracturada. Entonces, nos permite también ese dato extra. Es una de las ventajas de la placa en el borde cubital. Si tenemos una fractura como esta, siempre manejar primero la fractura del radio. Cuando vamos a manejar ya la fractura del cúbito, tener el cuidado justamente de la rama, como decíamos, de la ramita nerviosa, separarlo muy bien. La exposición que tenemos es bastante buena del cúbito y nos permite el poder acomodar muy bien la fractura. Hay un truco que yo utilizo aquí y es esa aguja que vemos ahí clavada, está puesta justo en el punto de angulación entre la superficie articular del cúbito y la estiloides del cúbito. De esa manera yo sé hasta dónde puedo yo llegar con mi placa y con mis tornillos sin llegar a invadir la articulación cúbito-carpiana. Coloco la placa y debo tener el cuidado justamente de la ramita nerviosa, la cual voy a terminar colocando por encima de la placa. Si yo tengo algún tejido a ese nivel que me permita cubrir un poco la placa antes de colocar la rama nerviosa es lo ideal, pero si no, realmente no hay mayor dificultad en dejarla. Las placas, la mayoría de placas en la actualidad no tienen los tornillos elevados, son tornillos más bien bloqueados, que de hecho es justamente lo que se recomienda a este nivel, el uso de tornillos bloqueados para permitir una estabilización adecuada de esa fractura y permitir la movilidad temprana, que es lo que queremos. Entonces tenemos el resultado con dos tornillos bloqueados, yo puedo obtener una estabilización lo suficientemente buena a nivel distal y ya el resto es fijar hacia la diáfisis del cúbito. ¿Qué ventajas tiene la colocación de la placa en el borde cubital? La primera es una mayor facilidad de la colocación, un manejo más sencillo, como decía, de las estiloides del cúbito, lo cual va a permitirnos que sea una cirugía más rápida, con menos dificultades. Sin embargo, hay otras ventajas que tiene el colocar una placa palmar. Cuando yo no tengo una fractura de la estiloides cubital, probablemente prefiero ahí sí colocar placas como esta, que es una placa anatómica distal de cúbito que va colocada en la zona palmar y que tiene varias ventajas. Una de ellas es el tamaño de los tornillos, que tiene tornillos más pequeñitos hacia la parte distal, que además igual son bloqueados y nos permiten una movilidad temprana. ¿Qué ventajas tiene colocar la placa palmar? Hay un menor pinzamiento del extensor carpi ulnaris,
pero el problema es que justamente no permite el manejo de fracturas muy distales, que sí podemos manejar desde el borde cubital. Entonces, cuando son fracturas que no son tan distales, la verdad es que yo sí prefiero la colocación de la placa palmar para disminuir al mínimo el riesgo de pinzamiento del extensor carpio ulnaris, que de hecho en los estudios analizados, lo que han demostrado es que la placa palmar no da ningún pinzamiento del extensor carpio ulnaris, no así todo el resto de modelos de placas que porque sean de bajo perfil o lo que sea, igual van a generar un pinzamiento. En conclusión a todo esto, la verdad es que lo ideal y lo que queremos y lo que buscamos con la cirugía es evitar la alteración del eje rotacional del antebrazo es importante que conozcamos a fondo cuál es la zona segura donde voy a colocar la placa. Preferir la placa palmar cuando puedo evitar el pinzamiento del extensor carpio ulnaris y siempre sea por el uno o el otro, ya que son el mismo abordaje, el cuidado importante de tener sobre la rama dorsal del nervio cubital. Bueno, es el video de invitación al curso de medio término que ya me contaste que Gabriel ya lo presentó la semana pasada. No sé si valga la pena, la verdad es que creería más bien que contarles un poco más acerca del curso va a ser algo mejor. Yo creo que sí, Fidel, porque la semana pasada se puso el vídeo. Bueno, de hecho ya le dije a Gabriel que tampoco hablásemos mucho para no chafarte a ti esa parte de explicación. Entonces estaría bien que pudiésemos, pues eso, que nos expliques un poco algunas cosas. Antes de nada, yo tenía algunas preguntas. Fidel, en caso de una fractura concomitante de radio y cúbito distal que precise tratamiento quirúrgico, ¿cuál sintetizas primero, el radio o primero el cúbito o qué prefieres hacer? El radio. Siempre el radio porque principalmente cuando tiene fragmentos que afectan al borde cubital, sea dorsal o sea palmar, lo primero que tengo que hacer es reconstruir esa superficie articular para luego, al colocar la cabeza cubital en su sitio y retomar el eje, permitir que tenga una articulación adecuada. El tema es que muchas veces, si yo sintetizo primero el cúbito, luego se me va a dificultar muchas veces la fijación del radio. Ahora, hay ciertos casos y ciertos pacientes en los cuales sintetizar el cúbito facilita un poco la situación. Yo la verdad es que sintetizo primero el radio en el 90% de las veces. Perfecto. Y luego te quería comentar, no sé si tienes experiencia, yo en algunos casos lo he utilizado y creo que es una técnica que también hay que tener en cuenta. No, no está muy difundida, pero en algunas fracturas de cuello, de cúbito, yo he puesto tornillos canulados endomedulares, retrógrados, entrando desde la estiloides al estilo como por ejemplo como se tratan las fracturas de trípode del subcapitales de cuello del radio, se pueden poner tornillos endomedulares, con lo cual toda la zona de seguridad pues la obvias porque estás haciendo una síntesis endomedular, y eso se puede hacer con tornillos relativamente finos. Y luego también en otros casos, en fracturas un poco más proximales, en las que yo también pongo placas volares, he utilizado tornillos endomedulares más gordos, entrando desde el astiloides del cúbito, y también la verdad es que dan buenos resultados. Te lo comento porque creo que es una técnica que está poco difundida. Yo no he visto casi nada escrito sobre esto, y tengo igual 5 o 6 casos que la verdad es que permiten un movimiento precoz y quizás algo que deberíamos tener en cuenta. Un poco como cuando se empezaron a utilizar en los metacarpianos y demás, que todo el mundo ponía en duda, pues es otra opción. Mira, justamente ahora Efraín Mendoza pregunta eso, dice, ¿colocaría tornillos centromedulares en una distal? ¿En qué indicaciones? Pues,
pues hay que ir con cuidado, sobre todo por lo que comentaba Fidel, que en el techo tienes el fibrocartílago, entonces hay que intentar entrar por la estiloides del cúbito, o si incluso si la fractura es más proximal, puedes entrar un poquito lateral en la cabeza, y sí que hay que abrir un poco más para apartar el EQ y entrar muy en bisel. Y en ese caso sí que puedes poner tornillos gruesos, hasta de 4. Si son desde la cúpula, porque son del cuello, y los pones así en método trípode, más chiquititos. Yo pongo un par y generalmente son del 2 o del 2,4. No sé si tenías experiencia con eso, Fidel. La verdad es que no los he puesto. Estuve buscando información porque a mí la verdad es que todo lo que sea osteogenesis endomedular me encanta. Me parece que no hay mejor manera de tratar un hueso largo que sea con una osteogenesis endomedular. Me parece que definitivamente es superiorísima en cuanto a biomecánica. Entonces, la verdad es que lo he visto. He usado incluso clavos Kirchner como una especie de eje, eh, pero la verdad es que, claro, el clavo Kirchner no me da el soporte suficiente como para evitarme la inmovilización, que es a la larga lo que quiero, y por eso prefiero utilizar la placa. Pero sí, la verdad es que me parece totalmente válido, tomando en cuenta los cuidados que justamente tú mismo mencionas. No me puedo meter desde la mismísima cabeza del cúbito porque puedo lesionar o estoy lesionando la fobia, que es donde se me está insertando el fibrocartílago, entonces no debería hacerlo. Tengo que entrar, entre comillas, como si estuviera entrando con un clavo TFN en un fémur, en el cual entro desde el trocánter y me voy endomedular. Probablemente de esa manera me parece que sería una muy buena opción. Sí, en mi caso fue porque estaba tratando una fractura con artroscopia, y la verdad es que tenía una lesión radial del fibrocartílago muy extensa, y entonces hicimos la síntesis a través de la lesión, y luego suturamos el fibrocartílago porque dejamos muy enterrado el tornillo. Y fue a raíz de eso que empecé a pensar en la posibilidad de introducir tornillos a través de las tiloides, como si fuese una fractura de la base de las tiloides, pero tornillos más largos. Y, Correcto. y bueno, a ver, evidentemente hay que ir con cuidado, y a veces esto se explica muy rápido, pero no es tan sencillo. Pero bueno, es una opción a tener en cuenta, porque las placas tampoco son sencillas de poner, y muchas veces tienes la sensación de que es una cascarilla de hueso, un hueso muy metafisario y demás, que tampoco te da tan buena sensación. Entonces, bueno, sí, una cosa a tener en cuenta. A ver, mira, te voy a hacer preguntas que han ido dejando por aquí. Ah, Correcto. ah, ¿Usaría artroscopia como adición del manejo de fractura distal y fibrocartílago? Eh, ¿Tú utilizas En general para mí hasta a mí se me ha hecho muy difícil poder meterme con el artroscopio por debajo del fibrocartílago para poder ver la superficie articular como tal del cúbito o meter el artroscopio en la radiocubital distal? Sin embargo, si me voy a ayudar y tengo una fractura de radio en la cual me ayudo con el artroscopio, pues no veo por qué no ayudarme con artroscopia en el cúbito distal también. Sí, 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 de acuerdo contigo. Es más difícil, más compleja, pero creo que se puede. Mira, Daniel López pregunta, en caso de inestabilidad de la articulación radiocubital distal posterior a la fijación del cúbito distal, ¿cuál es su protocolo de trabajo? Es decir, estabilizas la fractura, pero persiste una inestabilidad radiocubital distal. Sospecho que hay una lesión del fibrocartílago triangular y tengo que repararlo. Si es aguda, tengo que repararlo. Si estaba pensando en que es una inestabilidad crónica, ya la cosa cambia, pero en el caso de la fractura voy a sospechar que es una lesión del fibrocartílago triangular aguda que está eh, acompañando a la fractura
y tendría que reparar el fibrocartílago triangular. En ese caso, a mí me gusta mucho hacerlo ahí sí por artroscopía para poder evaluar bien los ligamentos radiocubitales, palmares y dorsales y hacer la reinserción del fibrocartílago triangular con un ancla, o si no, en todo caso, pensar en hacer un punto a través de la cápsula, incluso para tratar de reinsertar el fibrocartílago. Y claro, es que en esos casos hacer un túnel transóseo se complica un montón, porque con los tornillos de la placa y tal, yo como Exacto. prefiero es con el túnel, pero claro, si tienes una placa, pues tienes que ir a poner un ancla y reinsertarlo intraarticularmente, porque si no... Bueno, a ver, tras la síntesis, recomendaría asistencia artroscópica para verificar la correcta congruencia articular en la radiocubital distal. ¿Piensas Creo que que es más complejo, lo que decía, creo que es más complejo, creo que con una adecuada evaluación clínica y radiológica voy a tener lo suficiente información. tú de forma sistemática, cuando tratas una fractura de cúbito distal, que generalmente está asociada a una fractura de radio distal, de forma sistemática exploras el fibrocartílago clínicamente o lo visualizas también? Es decir, ¿siempre haces artroscopia? No, no, no siempre hago artroscopia. Lo que evalúo realmente es con test de balotaje la estabilidad radiocubital distal. Vale, pues Marcelo Rosa pregunta, ¿cuándo tenemos que considerar la asociación de la lesión del fibrocartílago en casos de fractura de ulna distal? ¿En qué casos? ¿No? Pues un poco sería sintetizar el cúbito, una vez está bueno, el radio, el cúbito, una vez está sintetizado, pues hacer un Ballonment test y, y en caso de inestabilidad, pues entonces reinsertarlo. Em, Totalmente de acuerdo ahí, justamente lo que decía él, ¿cuándo tenemos que considerar la asociación? Creo que considerarla siempre. Cuando se presenta, muy rara vez, porque casi siempre, si el cúbito se fracturó, es porque por ahí salieron las fuerzas de la fractura y la lesión del fibrocartílago no llegó a concretarse. Entonces, que se asocien las dos no es frecuente, pero que yo tengo que considerarla siempre. Verónica Ixel, en cuanto a la colocación de la placa, ¿cuál debe ser la posición del antebrazo en cuanto a la posición de pronosupinación? ¿O solo es acorde a lo que, a lo que facilite la reducción de la fractura? Y yo creo que se acorde a lo que facilite la reducción de la fractura, siempre y cuando yo tome en cuenta la zona segura. La zona segura tiene una ventaja y es que no es difícil de determinarla porque es justamente debajo de las tiloides. Entonces, de las tiloides hacia abajo y ligeramente hacia palmar, voy a tener mi zona segura. Entonces, no tengo mayor dificultad. Lo que sí debo hacer siempre es probar en supinación completa que no haya pinzamiento entre la placa y el extensor calcaneus. Vale. ¿En qué posición te gusta tener al paciente? ¿Cómo tienes el brazo colocado para sintetizar la ulna distal? Sobre el paciente. Normalmente tengo al paciente acostado con el brazo extendido para el radio distal y cuando me paso al cúbito, le flexiono el codo sobre el paciente y ¿Y ahí lo tú, opero. y tú te pones de pie entonces? Sí, Vale. Em, Preguntan si has operado alguna pseudoartrosis de ulna distal. no, la verdad es que no. La verdad es que son muy infrecuentes porque de Mm, radio, así es. bueno, un poquito más proximal sí que son más Ahí frecuentes. sí, ahí sí se presentan, sí, pero tanto radio como cúbito distal, la verdad es que es raro que haya una pseudoartrosis. Y por último, Nicolás Ramírez pregunta si contempla las agujas de Kirchner como opción de fijación. Siempre, yo creo que cuando uno entra a una fijación, tiene que entrar con lo mejor, pero también tiene que entrar con todas las armas posibles para poder solucionar situaciones adversas y el utilizar agujas de Kirchner siempre va a ser una opción. No son mi favorita porque mi idea, si ya entro a hacer una fijación del cúbito distal,
es darle movilidad temprana al paciente, y lo que no voy a lograr con las agujas de Kirchner muchísimas veces es darle la movilidad que yo quiero de manera inmediata. Incluso hay muchos colegas que dicen que yo le coloco agujas y lo mando a mover de inmediato. Independiente de que le coloques agujas y que ese soporte con las agujas le permita una movilidad temprana, el paciente que ve las agujas por fuera de su piel no mueve. Es un paciente que no va a mover porque le da miedo qué puede pasar, se me pueden mover las agujas, se me pueden salir, se me pueden... Entonces no mueven. Entonces, por eso no me gustan en general, pero que son una opción total y completamente válida. De hecho, muchas veces que no he tenido placas para hacer una síntesis de cúbito, como te decía antes, le he colocado unas agujas desde distal hacia proximal, metiéndolas endomedulares para dar una fijación y tratar de alinear ese eje rotacional del que hablábamos. Bueno, Fidel, pues si eres tan amable, yo creo que es una cosa que sería interesante que nos explicaras un poco de dónde surge la idea de este primer curso de medio término, un poco que nos expliques pues cómo fue la elección y un poco el proceso. Genial. A ver, les cuento un poquito ahora sí acerca de esto del curso de medio término. La IFSSH, pues como todos sabemos, tiene su congreso mundial cada 3 años. El 2019 se dio en Berlín, el 2022 fue en Londres y el próximo 2025 lo tenemos en Washington. Durante estos últimos años, el comité de la IFSSH, el comité ejecutivo, nació la propuesta dentro del comité ejecutivo de hacer un congreso, en vez de hacerlo cada 3 años, hacerlo cada 2 años. Y la idea de hacer el Congreso Mundial de Cirugía de Mano cada 2 años era tratar de llevar un poco más la cirugía de mano a zonas del planeta donde no está tan desarrollada como especialidad. No pasó la idea de hacerlo cada 2 años porque aparentemente se pensó que era demasiado cercano el uno del otro, y se pensaba justamente que el problema era que, a pesar de que sea cada 2 años, la mayoría de veces igual se iba a dar en países que ya tienen un desarrollo de cirugía de mano un poco más avanzado. Entonces, debido a eso, nació la idea y se dio la propuesta de, en vez de transformarlo a un congreso cada 2 años, hacer un curso intermedio entre los dos congresos mundiales que sea en zonas diferentes del planeta a las zonas en las que ya había sido. Entonces, este que va a ser el primer congreso, el primer curso de medio término de la Federación Internacional, podíamos presentar candidaturas, países de Sudamérica, países de Asia, países de Oceanía, porque el congreso anterior fue en Europa y el siguiente es en Norteamérica. Entonces, debido a esas regiones, se decidió aquello. Hubo 4 candidatos: Tailandia, Australia, Bolivia y Ecuador. Y en Londres, el año pasado, en el Congreso Mundial, durante la asamblea de la Federación de la IFSH, pues presentamos las diferentes candidaturas, presentando las propuestas, y nosotros presentamos la propuesta de lo que nosotros queríamos hacer, que es unir al mundo de la cirugía de la mano desde el centro mismo del planeta. Entonces, hacer un congreso que esté basado, justamente un curso que esté basado en el hecho de que el Ecuador es el centro del mundo, y que desde aquí, desde el centro del mundo, queríamos justamente lograr un desarrollo mayor de la cirugía de mano para toda América Latina y el mundo entero. Logramos ganar esa elección. Tuvimos muchísimo apoyo de las diferentes sociedades, de las sociedades en Europa nos apoyaron un montón, y logramos ganar eso y comenzamos con la organización de este primer curso de medio término de la IFSSH. Tenemos al momento más de 100 ponentes extranjeros confirmados. Vienen 5 profesores principales, digamos, que van a ser
profesores que la IFSSH aporta, digamos, para el curso. Y estos 5 profesores van a ser el doctor Andrea Tsey, el doctor Mar García Elías, va a ser el doctor Chaitanya Mugdal de Estados Unidos, Donald Lalonde y la doctora Amy Moore también de Estados Unidos. Escogimos estos 5 profesores porque cada uno es, creemos nosotros, uno de los mejores exponentes mundiales de 5 áreas diferentes. Es decir, el doctor Andrea Tsey, no, creo que no hay mejor representante de la artroscopía de muñeca en el mundo. Eh, Amy Moore es extraordinaria cirujana, microcirujana, y maneja mucho lo que es nervio periférico. Chaitanya Mugdal, uno de los mejores en lo que es toda la parte de osteosíntesis. Donald Lalonde con todo el tema de Walland, que ha tomado una fuerza a nivel mundial importantísima, y el doctor Mar García Lías, que creo yo que es uno de los mejores exponentes de todo lo que son las ciencias básicas y el análisis biomecánico de los problemas de la mano y la muñeca. Entonces, ellos 5 unidos a más de 95 profesores fuera del Ecuador van realmente a darnos una vivencia, creo yo, extraordinaria para un curso que realmente sabemos que va a atraer muchísimo a gente del mundo entero. Hay profesores y gente inscrita ya para venir al curso desde Asia. Hay un par de profesores chinos, viene gente de toda Europa, gente de Norteamérica, gente de Centroamérica y el Caribe también viene bastante. Eh, Hay un grupo incluso ya de gente inscrita desde Australia también. Se van a hacer un viajecito grande, porque además estamos pues, ofreciéndoles y dándoles a conocer realmente un punto de turismo gigante como tiene nuestro país. De aquí pues va a ser muy fácil que vayan a conocer las Islas Galápagos, la misma mitad del mundo. Eh, Básicamente eso. Invitarlos a todos para que se inscriban y vengan. No es complejo, pueden entrar a la página web www.ecumano.org y ahí están todos los contactos, lineamientos, y pueden escribirnos a los números que están ahí o a los correos que están en la página web, y toda la información pues estará para ustedes. Bueno, Fidel, a mí me has convencido, ¿eh? Por favor. A mí me has convencido muy bien. No, no, la verdad que pinta muy bien y además es un país que siempre he tenido curiosidad por conocer, o sea que nada, ahí estaremos. Eh, bueno, pues nada, ¿qué fechas son exactamente? 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero. 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero. Fenomenal, muy bien. Vale, pues bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias por... Tenemos dentro del curso, está organizado de tal manera que vamos a tener conferencias, vamos a tener talleres de la industria, vamos a tener talleres de artroscopía. Al mismo tiempo se está desarrollando el área o el módulo de fisioterapia para fisioterapeutas, así que todos los terapeutas de mano que conozcan también son bienvenidos y pueden venir. Vamos a tener un taller completo todo el sábado en la mañana acerca de lo que son férulas y manejo de férulas para terapeutas. Así que también por ese lado tenemos un enfoque importante. Fenomenal. Muy bien, no, no, la verdad que me ha sorprendido, está muy bien planificado y tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Muchísimas gracias. Eso es un logro increíble. La verdad es que le hemos puesto muchísimas ganas. Me alegro mucho, seguro que es un triunfo. Y nada, nos vemos el 31 de enero o el 30 de enero a lo mejor y ya te daré un abrazo grande. Lo mismo, gracias por esta invitación. Un saludo a todos. Última
últimas palabras, recordarles el curso y los esperamos aquí en Quito. Muy bien, Fidel. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. No, gracias a ti.